No que no se lo pierdan. Los hombres mayores con problemas para eyacular deben ver este video. Hola, soy la doctora Cristina Barreda, uróloga, con más de 7 años de experiencia en investigación sobre la salud reproductiva masculina. Escúchame bien, porque lo que voy a contarte podría cambiar tu perspectiva sobre tu salud reproductiva. Eyaculas pero no sientes nada, sientes sequedad. Tiene un nombre: azospermia, y aunque mucha gente lo desconoce, afecta a más que solo la fertilidad. Hablamos de algo que afecta tu identidad masculina y tu equilibrio emocional. Un estudio realizado en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spiritus, Cuba, 2021-2024, analizó casos de infertilidad masculina asociados a azoospermia. Los resultados mostraron que el 39% de los casos de azoospermia se debieron a obstrucción del conducto deferente, azoospermia obstructiva excretora, 16 pacientes, y el 61% a trastornos de la producción espermática testicular, azoospermia no obstructiva secretora, 25 pacientes. Esta tasa es similar a la de la literatura internacional, lo que resalta la importancia de determinar el tipo de azoospermia para un manejo adecuado. ¿Lo has notado? Eyáculas, pero no hay semen. No es una casualidad ni algo que debas dejar pasar. A veces ese pequeño detalle es la señal de alerta de algo más profundo. Algo que va más allá de la fertilidad. Puede tocar tu salud global, minar tu confianza como hombre, hasta afectar tu relación de pareja. Lo que me preocupa es que muchos se quedan callados. Lo esconden, lo minimizan y piensan seguro se arregla solo. Pero no es así. El cuerpo no lanza alarmas estruendosas. Sus señales son suaves, casi imperceptibles. Y si no las atendemos a tiempo, el precio puede ser alto. Por eso hoy estoy aquí para decírtelo con claridad: no estás solo en esto. No eres el único que lo vive. Y no tienes por qué seguir con miedo ni con preguntas sin respuesta. Hay formas de saber qué ocurre. Hay pruebas, hay diagnósticos. Y sí, en muchos casos también hay soluciones. Hablemos de frente, con respeto, con ciencia y sobre todo con humanidad, porque tu salud íntima también importa. Y justo ahora puede ser el momento para empezar. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo funciona normalmente una eyaculación? Cuando un hombre alcanza el clímax, lo habitual es que expulse un líquido llamado semen, que está compuesto por espermatozoides y otros fluidos producidos por las glándulas sexuales. Esto ocurre gracias a la contracción de ciertos músculos del aparato reproductor que empujan el semen por la uretra y lo expulsan por el pene. Se ve, se siente, y tras ello suele haber una sensación clara de alivio. Pero si ese orgasmo llega y no sale nada, entonces estamos ante una situación distinta que merece una mirada más profunda. A eso se le llama eyaculación seca. Es cuando el hombre tiene la sensación del orgasmo, pero no ve salir ningún líquido. No siempre es motivo de alarma, porque a veces la causa es benigna. Sin embargo, tampoco hay que ignorarlo. El cuerpo, a través de este tipo de señales, puede estar diciendo que algo en el sistema reproductor no está funcionando como debería. ¿Y por qué puede pasar eso? Hay varias causas posibles. Algunas no representan ningún riesgo grave, otras sí conviene investigarlas. Una de las razones más frecuentes es la llamada eyaculación retrógrada. En este caso, en lugar de salir hacia afuera, el semen se va hacia adentro, hacia la vejiga. Esto ocurre cuando el músculo que debería cerrar el cuello de la vejiga no lo hace bien durante el orgasmo, permitiendo que el semen tome el camino equivocado. Es algo que puede suceder, por ejemplo, después de ciertas cirugías, especialmente aquellas que involucran la próstata, la vejiga o la uretra. Un ejemplo muy común es la resección transuretral de próstata, que se realiza a menudo en hombres con próstata agrandada. Además, hay medicamentos que también pueden tener un impacto en este proceso. Tratamientos para la presión arterial, algunos antidepresivos o fármacos utilizados en trastornos psiquiátricos pueden alterar la producción o expulsión del semen. Medicamentos como la tamsulosina o la nipramina pueden provocar este efecto. También están los factores neurológicos. Pacientes con diabetes de larga evolución, lesiones en la médula espinal, esclerosis múltiple o ciertas neuropatías pueden tener dificultades porque la señal nerviosa que controla la eyaculación no se transmite adecuadamente. Y por supuesto, los niveles bajos de testosterona, lo que llamamos hipoandrogenismo, también pueden influir, ya sea disminuyendo la cantidad de semen
o afectando el funcionamiento normal de los órganos sexuales. ¿Qué tan común es esto? En hombres jóvenes no es algo habitual y si aparece muchas veces se puede tratar. Pero en hombres mayores de 50 años sí que empieza a ser más frecuente. Especialmente si ya han pasado por cirugías en la próstata o si el aparato reproductor está envejeciendo de forma natural. La buena noticia es que en la mayoría de los casos se puede encontrar una solución. Pero para eso, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Déjame contarte el caso de Jorge. Él tiene 58 años y vino a verme muy preocupado. Llevaba 2 meses sintiendo el orgasmo como siempre, pero sin ver ninguna expulsión de semen. Me explicó que se había sometido a una cirugía con láser por un agrandamiento benigno de la próstata. Lo que nadie le había explicado es que podía aparecer una eyaculación retrógrada como consecuencia de esa intervención. Le expliqué que no era algo peligroso, aunque en su caso no tenía vuelta atrás. Lo que sí era clave que entendiera es que eso no afectaba su potencia sexual ni su masculinidad. Lo emocional en estos casos pesa tanto como lo físico y acompañarlo en ese proceso fue parte esencial de su recuperación. ¿Y cuándo acá hay que preocuparse de verdad? Hay que prestar atención si este cambio ocurre de forma repentina, si aparece dolor, sangre en el semen o en la orina, si se percibe una pérdida de sensibilidad o del deseo sexual, o si el hombre está en una etapa fértil de su vida y quiere tener hijos. En esos casos es imprescindible consultar cuanto antes. Ahora quiero hablarte de algo que quizá te haya pasado sin que supieras su nombre. Llegas al orgasmo, pero no ves salir semen. ¿Te ha ocurrido? Pues eso puede deberse a algo llamado eyaculación retrógrada. Suena complicado, pero te lo voy a explicar con claridad. Muchos de mis pacientes al principio ni sabían que existía. Algunos incluso pensaban que era un mito. Pero no solo es real, es más común de lo que se cree. Vamos a ver por qué sucede, cómo darte cuenta y qué se puede hacer al respecto. 1. ¿Qué es realmente la eyaculación retrógrada? Te lo digo sencillo, cuando un hombre llega al clímax, lo normal es que el semen salga por la uretra. Pero si el cuello de la vejiga no se cierra como debe, el semen en vez de salir, toma el camino inverso y se va hacia la vejiga. Así, aunque sientas el orgasmo, lo que ves al exterior es nada o casi nada. El semen se ha desviado y termina en la vejiga, no fuera del cuerpo. 2. ¿Cómo funciona esa válvula que dirige el semen? En una eyaculación normal hay un mecanismo bien orquestado. El cuello vesical se cierra con fuerza para que no pase orina, mientras los músculos de la próstata y las vesículas seminales empujan el semen hacia la salida. Pero si esa válvula no se cierra, el semen encuentra vía libre hacia la vejiga. Imagínate una manguera con 2 caminos, si uno está cerrado y el otro abierto. ¿Por dónde se va el líquido? Exactamente por el que está libre. Eso es justo lo que ocurre aquí. 3. ¿Por qué se da este problema? Hay 3 causas principales. La más común es haber pasado por cirugías en la próstata, resecciones transuretrales, prostatectomías parciales o totales. Estas operaciones pueden debilitar el músculo que cierra el cuello o dañar los nervios que lo controlan. También hay medicamentos que pueden influir: la tamsulosina, algunos antidepresivos antiguos, tratamientos para la hipertensión. Todos pueden afectar los nervios simpáticos, encargados de cerrar esa válvula. 4. También puede ser por daños en el sistema nervioso. La diabetes mal controlada, lesiones en la médula o enfermedades como la esclerosis múltiple pueden interferir con el sistema nervioso autónomo, que es el que regula tanto la vejiga como la eyaculación. Incluso la radioterapia en la zona pélvica, sobre todo en tratamientos contra el cáncer de próstata o vejiga, puede causar fibrosis y rigidez en esa zona del cuello vesical. Hay además algunos trastornos congénitos o malformaciones presentes desde el nacimiento, que predisponen a que el semen tome el camino equivocado. 5. ¿Cómo saber si estoy teniendo eyaculación retrógrada? Muchos hombres me dicen lo mismo. Siento el orgasmo, pero no sale nada. Antes sí salía. No duele, pero me preocupa. Eso ya es una pista clara. También puede notarse que no hay semen visible, que da la sensación de que se fue hacia adentro, que la orina se ve turbia después del sexo, o simplemente que ha disminuido mucho la cantidad de semen eyaculado. 6. ¿Cómo se diagnostica? Hay formas simples. Una muy efectiva es pedirle al paciente que orine justo después del orgasmo. Esa orina se analiza en laboratorio. Si aparecen espermatozoides en la muestra,
El diagnóstico es evidente, el semen se fue hacia la vejiga. Además, hacemos una historia clínica completa, edad, medicamentos, operaciones anteriores, si hay diabetes o problemas neurológicos. Si lo creemos necesario, pedimos estudios más detallados como ecografía prostática o pruebas urodinámicas si sospechamos una alteración más compleja. 7. ¿Esto afecta la fertilidad? Sí. Aunque el orgasmo sigue ocurriendo al no salir semen, no hay posibilidad de fecundación natural. Pero eso no quiere decir que no puedas ser padre. Hoy existen técnicas de reproducción asistida que permiten recuperar esperma desde la orina o directamente desde los testículos para poder fecundar un óvulo. 8. ¿Tiene solución? En algunos casos sí, depende de la causa. Si el problema es por un medicamento, muchas veces basta con cambiarlo o suspenderlo. Siempre con control médico. Y todo vuelve a la normalidad. En los casos de cirugía prostática, la eyaculación retrógrada suele ser permanente. Pero no afecta ni a la erección ni al placer. En algunos pacientes se pueden usar fármacos como la imipramina o la clorfeniramina que ayudan a cerrar el cuello vesical y redirigir el semen por el camino correcto. No funcionan en todos, pero en algunos sí, y deben usarse siempre bajo indicación médica. 9. Algunos consejos útiles. Si notas que esto te está ocurriendo, no te angusties. No es algo grave, ni mucho menos una amenaza a tu virilidad. Lo importante es consultar con un especialista. Cada caso es distinto y requiere evaluación personalizada. Si estás buscando tener hijos, no pierdas la fe. Hoy hay alternativas muy efectivas. Eso sí, cuida tu salud metabólica y neurológica. Una diabetes mal controlada es una causa muy común y silenciosa. Y jamás suspendas un medicamento por tu cuenta. Si sospechas que algo que estás tomando puede estar causando esto, lo primero que debes hacer es hablarlo con tu médico. Ahora quiero llamar su atención sobre una causa poco mencionada pero muy real que puede provocar un orgasmo sin ver ni una sola gota de semen. No es que el semen entre en la vejiga, es retrógrado. En este caso ni siquiera llega a la uretra. Es como si el conducto estuviera bloqueado desde dentro. Me refiero a una obstrucción en las vesículas seminales. Empecemos por entender qué son esas vesículas. Son dos glándulas pequeñas ubicadas justo detrás de la vejiga que fabrican la mayor parte del líquido seminal, entre el 60 y el 70%. Ese líquido no es cualquier cosa, lleva nutrientes como la fructosa esenciales para que los espermatozoides tengan energía y se muevan. Pero si esas glándulas se inflaman o se bloquean, el volumen del semen puede reducirse muchísimo o desaparecer por completo. Y lo curioso es que el orgasmo lo sentís igual, pero sin el final feliz visible. ¿Qué puede estar provocando ese bloqueo? Pues hay varias razones. A veces son infecciones mal curadas como una prostatitis o una infección urinaria que dejan cicatrices internas. O enfermedades de transmisión sexual que dañan los conductos. También pueden formarse piedritas, como cálculos que tapan el paso del semen. Hay casos en los que el hombre nace con quistes, tanto en las vesículas como en los conductos deferentes, que no duelen, pero impiden el flujo. Incluso un golpe fuerte en la pelvis, una cirugía previa o inflamaciones pueden estrechar o cerrar esos caminos. ¿Y cómo sospechamos que hay una obstrucción? Hay señales que no podemos ignorar. Por ejemplo, esa sensación de que el orgasmo no fue completo, un dolor interno en la pelvis al eyacular, menos semen con el tiempo, o un semen que se vuelve espeso, grumoso, raro. También dolor al evacuar, sobre todo en la zona entre el ano y los testículos. Incluso hombres con deseo sexual normal y buena erección, pero sin explicación de por qué no logran embarazar a su pareja. Ahí también podemos estar frente a una obstrucción. ¿Quiénes tienen más posibilidades de sufrir esto? Pues cualquiera puede, pero hay grupos con más riesgo. Hombres con prostatitis repetida con infertilidad sin causa clara, los que han tenido golpes en la pelvis o infecciones urinarias frecuentes. Y claro, los hombres mayores, cuando la próstata empieza a crecer o hay inflamaciones crónicas. Si te sentís identificado, vale la pena hacer una revisión. ¿Cómo lo diagnosticamos? Yo me apoyo en varias pruebas. Una muy útil es la ecografía transrectal. Con ella veo el tamaño, la forma de las vesículas y si hay quistes o inflamación. También hacemos análisis de semen. Si tiene poco volumen, no hay fructosa, o el pH está alterado,
puede haber una obstrucción. En algunos casos, necesitamos una resonancia magnética para ver mejor estructuras más profundas. Y no olvidemos, el espermocultivo nos ayuda a detectar infecciones escondidas que estén causando inflamación constante o cicatrización en los conductos. No se me olvida el caso de Fernando, un hombre de 34 años que vino con su esposa. Llevaban 3 años buscando un hijo y nada. Él me decía: «Doctora, tengo buena erección, siento placer, pero casi no expulso semen. Antes era diferente, más abundante». Le hicimos la ecografía y descubrimos un quiste bloqueando una de sus vesículas. Lo operamos por endoscopía sin cortes y 3 meses después, su esposa quedó embarazada. Casos como el suyo no son raros. Lo que pasa es que muchos hombres jóvenes no saben que tienen este problema y se quedan callados. ¿Y cómo se trata esto? Depende de la causa, pero opciones hay. Si hay una infección o prostatitis persistente, damos antibióticos por más tiempo. A veces recetamos antiinflamatorios o bloqueadores alfa para aliviar el dolor y desinflamar. Si la obstrucción es evidente, usamos cirugía endoscópica, entramos por la uretra, eliminamos el bloqueo, drenamos quistes o abrimos el canal. Si el quiste es grande, lo aspiramos con guía por ecografía. Lo mejor es que casi todo se hace sin hospitalización, sin cortes grandes y con buena recuperación. Para cerrar, quiero mencionarte que aparte de la obstrucción o la eyaculación retrógrada, hay otras causas menos comunes de ausencia de semen. Una de ellas es la anorgasmia eyaculatoria. Sí suena extraño, pero existe. El hombre no puede alcanzar el clímax, ni expulsar semen aunque haya estimulación. A veces se debe a un bloqueo emocional, otras a problemas neurológicos, uso de ciertos medicamentos como los que afectan la dopamina o un hipogonadismo severo. Cuando la testosterona está por el suelo, la producción de semen se apaga. También hay casos raros en los que el hombre nace sin vesículas seminales. Y no olvidemos los tratamientos contra el cáncer: quimioterapia, radioterapia o cirugías por cáncer de testículo o próstata pueden dejar la producción seminal en cero. Ahora quiero que pongas atención porque estamos entrando en un terreno clave. Muchos hombres llegan a mi consulta sin saber por qué tienen orgasmos, sin una gota de semen. Y una de las causas más comunes, aunque suele pasar desapercibida, son los trastornos hormonales. Las hormonas son las encargadas de poner en marcha todo el sistema reproductivo. Cuando se desajustan, el cuerpo lo grita, aunque no siempre en voz alta. A veces se manifiesta con agotamiento constante, otras veces con desinterés en el sexo y en muchos casos con una simple ausencia de eyaculación. ¿Sabes qué papel juega la testosterona en todo esto? Te lo explico fácil. Es la hormona principal del hombre. Se produce en los testículos y es la que mueve los hilos de varias funciones esenciales. Estimula la creación de espermatozoides, mantiene funcionando correctamente la próstata y las vesículas seminales. Despierta el deseo sexual, agudiza la sensibilidad durante el acto y además es quien dirige las contracciones que empujan el semen hacia afuera. Si la testosterona se desploma, todo ese engranaje empieza a fallar como un reloj sin cuerda. ¿Qué ocurre cuando los niveles hormonales se van hacia abajo? El semen comienza a disminuir poco a poco. No es un cambio que notes de la noche a la mañana, sino que avanza sin hacer ruido. De pronto, el semen es menos, más claro, más líquido. También puede bajar el deseo, las erecciones ya no son tan firmes. Los orgasmos pierden intensidad o se vuelven completamente secos. Súmale a eso una fatiga que no se va, una sensación de flojera interna. Y lo peor es que muchos, sobre todo los mayores de 45, piensan que es normal por la edad. Pero no lo es. Envejecer no significa renunciar al placer. Y ojo que la testosterona no trabaja sola. Este sistema es como una orquesta. Hay otras hormonas tocando su parte. La LH, por ejemplo, se encarga de decirle a unas células de los testículos que produzcan testosterona. La FSH participa directamente en la creación de esperma. La prolactina, si se eleva más de lo debido, bloquea la testosterona y apaga el deseo. Y si la tiroides no funciona bien, sobre todo en casos de hipotiroidismo, puede disminuir la libido, dificultar la eyaculación y deteriorar la calidad del semen. 5 señales claras que podrían estar diciéndote: tus hormonas no están bien. 2. Orgasmos secos o sin placer. 2. Erecciones que no se sostienen. 3. Cambios bruscos de ánimo como irritabilidad o tristeza sin razón. 4. Más grasa en el abdomen, menos músculo.
5. Menos vello corporal, dificultad para dormir, sueño fragmentado. No te acostumbres a estas señales. No son normales, son alarmas. Y las alarmas no están para ignorarse. ¿Cómo se detecta un problema hormonal con una buena consulta médica y análisis de sangre? Lo ideal es evaluar varias hormonas: testosterona total y libre, LH, FSH, prolactina, TSH, T3, T4 y SHBG. Y muy importante, la testosterona se debe medir por la mañana cuando sus niveles son más altos. Si da menos de 300 mg/dl, podríamos estar ante un caso de hipogonadismo. Y aquí vienen las dos caras del problema: hipogonadismo primario. Los testículos no responden como deberían. Las causas pueden ser infecciones, como orquitis, tratamientos como quimioterapia, radiación, cirugías o simplemente la edad. Hipogonadismo secundario. Aquí el problema nace en el cerebro, que no produce suficiente LH y FSH para activar los testículos. Causas: tumores en la hipófisis, uso prolongado de esteroides anabólicos, obesidad severa, apnea del sueño o estrés crónico. Ambos tipos pueden provocar semen ausente, deseo bajo disfunción y hasta infertilidad. ¿Y qué se puede hacer? La buena noticia es que sí hay solución. Lo más utilizado es la terapia de reemplazo de testosterona, que puede ser en forma de inyecciones geles sobre la piel, parches o implantes. Esto no solo mejora el volumen de semen, también la energía, la calidad de la erección y en general la vida. Pero si el hombre todavía quiere tener hijos, este tratamiento no es recomendable porque puede reducir o detener la producción natural de esperma. En esos casos tomamos otro camino. Usamos medicamentos que estimulan al cuerpo a fabricar su propia testosterona y esperma, como las gonadotropinas, el clomifeno o el anastrozol. Gracias a estos tratamientos, muchos hombres logran recuperar no solo su función sexual, sino su vitalidad. A partir de los 50 años, es natural que la testosterona empiece a disminuir. Pero si esa baja viene acompañada de cambios claros en el cuerpo, entonces ya no hablamos solo de envejecimiento. Hablamos de una disfunción real que necesita atención. Así que si has notado que ya no expulsas semen, que las erecciones matutinas desaparecieron, que te sientes con menos fuerza, con menos alegría o motivación, es momento de hacerte un análisis hormonal. Detectarlo a tiempo y tratarlo puede devolverte mucho más que el deseo, puede devolverte tu calidad de vida. Hay momentos en los que una dificultad aparentemente sexual no es solo eso. Puede ser la primera señal de que algo serio está ocurriendo en tu cuerpo. A veces la ausencia de semen durante la eyaculación no es un simple efecto de un medicamento. Puede ser el aviso temprano de algo que necesita atención urgente. Y saber identificar ese aviso te puede proteger, incluso salvar la vida. Si de pronto dejas de eyacular como antes, sin causa clara, y además notas otros síntomas en tu cuerpo, no lo ignores. Puede ser algo más grande, algo que involucra no solo los órganos sexuales, sino también el sistema urinario o incluso el sistema nervioso. Hay tumores como los del tracto urinario, que en su inicio no duelen, no sangran, pero sí alteran funciones delicadas, como la eyaculación. Un cáncer de próstata en crecimiento, por ejemplo, puede presionar los conductos seminales y causar una eyaculación sin semen, con dolor o incluso con sangre. También puede impactar la vejiga o los nervios pélvicos. Si el cáncer está en la vejiga y avanza hacia el cuello vesical o la uretra, también puede cambiar la forma en que sale el semen y en ocasiones viene acompañado de sangre. Y si hablamos del cáncer testicular o del epidídimo allí, el problema va más allá. Se puede alterar la producción de espermatozoides o bloquearse completamente su paso. Cuando una eyaculación seca se combina con sangre en el semen, molestia pélvica o lumbar chorro urinario débil o entrecortado o esa incómoda sensación de que la vejiga nunca se vacía del todo, no hay tiempo que perder, hay que ir al médico. Otra causa silenciosa pero muy agresiva es el daño nervioso. Lo que llamamos neuropatías. Y aquí hay un enemigo común, la diabetes. Cuando no se controla bien, puede afectar los nervios que manejan la vejiga, los genitales y todo el proceso de la eyaculación. En ese caso, hablamos de neuropatía diabética autonómica. Una de las primeras señales, desaparece el semen durante el orgasmo. Pero no solo es en la diabetes.
También ocurre en enfermedades como esclerosis múltiple, Parkinson, lesiones en la médula o después de un derrame cerebral. Cuando los nervios no transmiten bien los mensajes del cerebro, el cuerpo ya no responde como debe y la eyaculación deja de funcionar correctamente o ocurre de manera incompleta. También hay que tener en cuenta el papel del sistema inmunológico. Algunas enfermedades autoinmunes pueden atacar directamente los órganos reproductores. Aunque no son tan frecuentes, no se pueden descartar. Si al mismo tiempo hay signos de inflamación o malestar generalizado, entonces debemos considerarlas. El lupus, por ejemplo, puede inflamar los vasos sanguíneos que alimentan las vesículas seminales. La esclerodermia endurece tejidos incluyendo los conductos por donde pasa el semen. Y trastornos como la sarcoidosis o la granulomatosis pueden causar inflamaciones que obstruyen totalmente el paso del esperma. No olvidemos las secuelas de cirugías previas. Ya sabes que la cirugía de próstata puede alterar la eyaculación, pero no es la única. Hay otras operaciones en el abdomen o la pelvis que también pueden dañar nervios esenciales, cortar conductos o modificar la anatomía por dentro. Intervenciones como las del colon, reparaciones de aneurismas de aorta o incluso cirugías ginecológicas extensas en la pareja pueden dejar consecuencias. Si después de una operación abdominal o pélvica notas que ya no eyaculas como antes, no lo dejes pasar. Hay que decirlo al médico cuanto antes. Y ahora escucha con atención, hay síntomas que nunca deben ser ignorados. Si la eyaculación seca ocurre junto con alguno de estos signos, hay que pedir una cita urgente con el urólogo. Sangre en la orina o en el semen, dolor pélvico que no se va, molestia lumbar sin causa aparente, debilidad en las piernas, falta de sensibilidad en los genitales, incontinencia urinaria o fecal o fiebre persistente sin explicación. Todos estos pueden ser avisos de cáncer, infecciones graves, daños neurológicos o enfermedades sistémicas que afectan todo el cuerpo. ¿Y qué se hace cuando sospechamos algo más serio? Hay que ampliar los estudios. Algunos de los más importantes son el antígeno prostático específico, total y libre, para detectar a tiempo un cáncer de próstata, la uroflujometría que mide la fuerza con la que orinas y también las imágenes por resonancia magnética de la pelvis. Estos exámenes permiten ver lo que no se percibe a simple vista y buscar el origen real del problema. Cuando se sospechan tumores o endurecimientos internos, los estudios de conducción nerviosa son claves, sobre todo si hay señales de neuropatía. También los análisis inmunológicos pueden revelar causas más ocultas. Si los síntomas afectan varias partes del cuerpo, cada caso debe estudiarse de forma individual. No hay una prueba universal que sirva para todos. Por eso el seguimiento médico regular es fundamental. ¿Qué debo hacer si empiezo a notar varios de estos síntomas al mismo tiempo? Lo primero, no pensar que es algo normal por la edad. No decir seguro es el estrés o se me pasará. No. Cuando el cuerpo cambia así, es porque está intentando decir algo. Y si lo escuchas a tiempo, puedes evitar complicaciones mayores. Lo correcto es consultar con el especialista, hacerte las pruebas necesarias y empezar a cuidar tu salud desde una mirada integral. Durante estas 5 partes te he venido mostrando que el hecho de eyacular sin ver semen no es una casualidad, ni algo que debamos dejar pasar, como si fuera una curiosidad sin importancia. Puede ser la secuela de una cirugía antigua, la señal silenciosa de una enfermedad que avanza sin avisar, el efecto secundario de un medicamento, una obstrucción que no se nota a simple vista o incluso la alarma temprana de algo más profundo y delicado. Pero lo más importante que quiero que recuerdes de todo esto es, la eyaculación seca tiene causas, tiene nombre y en muchos casos también tiene solución. Se puede estudiar, se puede diagnosticar y con frecuencia también se puede tratar. Ahora te pido que te detengas un momento, porque quizá no estamos hablando solamente de una eyaculación seca. Quizá tu cuerpo, o el de alguien muy cercano a ti, está suplicando ayuda sin usar palabras. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio por pudor? Y luego hemos tenido que enfrentar las consecuencias. Y si eso que hoy decides ignorar mañana ya no se puede revertir, quiero estar a tu lado en este proceso. No tienes por qué atravesarlo solo. Podemos hablar de esto aunque sea incómodo. Podemos romper juntos ese muro de silencio. Podemos dejar atrás el miedo y dar el paso hacia una solución. Cuéntame qué opinas tú. ¿Sientes que los hombres hablan con libertad sobre su salud sexual?
¿O seguimos atrapados en una idea de hombría, que no nos deja mostrarnos tal como somos, con nuestras dudas y nuestras fragilidades? Si esto que escuchaste hoy te tocó, si removió algo en ti, o simplemente te dejó pensando, regálame un me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para no perderte lo que viene. Gracias por prestarme tu tiempo, tu atención y sobre todo tu confianza. Seguiremos encontrándonos siempre desde el respeto, la verdad y lo más profundo del ser humano. Hasta la próxima.